En esta mañana para la meditación y la proclamación de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 5 y luego también del 13 en adelante. Hechos de los Apóstoles 12, del 1 al 5 y del 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada, decapitado, a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Amén. Amén. Estamos en este énfasis de la oración cada domingo desde el mes de septiembre. Estamos haciendo este énfasis porque creemos que es muy importante que refresquemos, que profundicemos, que enfaticemos el tema de la oración. En muchas vidas la oración es la gran ausente de la vida cristiana. Personas oran o dicen que oran, pero realmente no es oración. Uno de los clamores de los discípulos de Jesús fue al Señor, «Señor, enséñanos a orar». Por supuesto que ellos sabían orar, porque ellos sabían todas las oraciones judías. Ellos las tenían, las ponían en práctica, su base era judía, una base de fe judía. Pero ahora estaban en el tiempo de la gracia, en el tiempo del amor, en el tiempo de la misericordia, en el tiempo que Jesús estaba enseñando de nuevas maneras un acercamiento con Dios y les pide que les enseñe a orar. Nosotros queremos en nuestra iglesia también ponernos las pilas, hermanos y hermanas. Necesitamos ponernos las pilas de la oración constantemente. Por esto hemos hecho este énfasis especial, para recordaros y para refrescar lo importante que es la oración en nuestra vida. En este énfasis especial, realmente hemos hecho cadenas de oración, días de oración, programas de oración, tenemos unos WhatsApp de oración. Si tú quieres estar incluido en ese WhatsApp, a la salida está el mostrador de oración. En cuanto salimos, este mostrador negro, y hay hermanos que pueden tomar nota de tu número. Algunos dicen que están recibiendo demasiadas informaciones porque lo reciben desde este WhatsApp, desde las barcas, desde los intercesores de oración, etcétera, etcétera. Pero nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Si la información te llega, eso quiere decir que tienes que continuar orando más y más por esos temas. Nuestro hermano Ángel Lozano está mandando la iglesia orando. Y cuando manda la iglesia orando, significa que es una llamada de atención de algo importante que queremos compartir, que queremos decir, que queremos que se interceda. También tenemos el lugar de oración allá. Giraros, miraros, oración y petición. Allí está la pancarta. Ese lugar es importante. Cada domingo enfatizamos que vayáis a orar. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de la oración, porque creemos que es importante también que hermanos consejeros estén ahí. Hay un grupo de consejeros de la iglesia que te están apoyando, que están tomando nota de tu oración. Queremos hacer un seguimiento de tus necesidades y por esto invitamos después de las predicaciones a que paséis allí. Vuestras aportaciones no caen en saco roto, ni mucho menos. Son consideradas, son pasadas a los diferentes lugares y mecanismos y ministerios de la iglesia para no olvidar esas peticiones que tenéis. Por lo tanto, recordarlo, pero en cualquier momento podéis pasar allí porque siempre hay un grupo que está orando para el culto, está intercediendo, está cubriendo la predicación. Énfasis de oración. ¿Pero qué dice aquí? ¿Podéis leerlo en voz alta?
No. Yo creo que cada uno lo ha leído a su estilo, al final. No todo lo que brilla es oro, pero si yo oro, todo brilla. Qué buena, ¿eh? Esta mañana me la ha mandado Pau. Me la ha mandado esta mañana. Y digo, esta va al pelo por la predicación de hoy. Es decir, es una confirmación de la predicación de esta mañana. No todo lo que brilla es oro. Pero si yo oro, todo brilla. Ahora, lo importante es que te lo creas. Que te creas que eso es verdad. Que te creas que, y hoy nos daremos cuenta en el pasaje de la palabra del Señor que a veces dudamos y a veces no creemos exactamente por lo que estamos orando. En el pasaje que hemos leído vemos que la iglesia estaba siendo perseguida. Hoy hablamos de la iglesia perseguida y no es nada nuevo, hermanos. No es nada nuevo. Al contrario, la iglesia ha estado perseguida muchísimos años y muchísimos siglos, de muchas formas y de muchas maneras. Cuando surgió la Reforma Protestante hace 500 años, esa Reforma Protestante fue perseguida. Fue perseguida de tal manera que todos los reformadores fueron perseguidos y algunos fueron muertos por predicar la palabra del Señor, por rescatar la Biblia, por rescatar la palabra de Dios. Por lo tanto, en ese tiempo la iglesia primitiva, esta iglesia que estaba comenzando de la primera generación, era una iglesia que estaba perseguida, una iglesia que iban las autoridades a aniquilarla, iban detrás de ellos. Y ya habían matado a uno, habían matado al primer mártir del cristianismo, el diácono Esteban. Hace una gran exposición Lucas cuando escribe el libro de Hechos y está hablando de Esteban, cómo mataron a Esteban y también las palabras de Esteban. Sin embargo, no dice nada Lucas de cómo mataron a Jacobo, ni las palabras últimas de Jacobo. ¿Por qué? Porque fue diferente la situación. En Esteban realmente él tuvo un discurso, él tuvo unas palabras de defensa, él habló de su fe en el Señor, él reafirmó antes de morir su fe en el Señor. Cuando leo este pasaje me pregunto, ¿y qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho yo si me iban a quitar la vida por mi fe en Jesucristo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante un momento de una prueba de estas características? ¿Sabéis que muchos reniegan de Cristo cuando pasan la dificultad? ¿Sabéis que muchos se apartan del Evangelio cuando viene el momento de presión? ¿Sabéis que muchos no quieren saber nada del Señor cuando viene la persecución y pasa? Pero muchos más, muchísimos más permanecen fieles. Muchísimos más permanecen con sus rodillas dobladas en oración, porque creen en esto, creen que la vida brilla y todo brilla cuando estamos orando, cuando estamos en comunión con el Señor. Y en este pasaje vemos la iglesia primitiva, una iglesia pequeña. Este era un grupo pequeño. Aquí no estaban los 120. Era un grupo reducido porque se habían esparcido la mayoría, habían marchado a diferentes lugares, habían dejado Jerusalén, algunos habían pasado a Antioquía. Y entonces la iglesia había quedado un reducto, un grupo, pero un reducto, un remanente fiel. Un remanente fiel, un remanente comprometido con el Señor, comprometido con su Señor. Y en esta mañana la pregunta que yo te hago a ti, me hago a mí, ¿soy fiel al Señor? ¿Estoy respondiendo al Señor? ¿Estoy respondiendo con fidelidad a lo que me pide, a lo que demanda de mí, a lo que me exige, a su palabra, a su evangelio, a las demandas del evangelio, a los retos que presenta el evangelio? ¿O sería capaz de traicionar al Señor? ¿O sería capaz de vender al Señor por 30 monedas o por menos? Plantéatelo, ¿cuál sería tu situación, tu respuesta delante de eso? Pero el pasaje, el versículo que me llama la atención en el capítulo 12 de Hechos es el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba encarcelado ya lo habían tomado, ya lo habían prendido, iban a matarlo. Lo que le pasó a Jacobo le iba a pasar a Pedro, porque le había gustado al pueblo. Era vox populi, era bueno, era campaña electoral para Herodes. Estos Herodes eran tremendos, porque el primer Herodes mató a los niños en el tiempo de Jesús. Y aquel era el abuelo de este.
Y su padre hizo lo mismo y se mataron entre ellos la familia. Y no os cuento la historia porque es macabra, la historia de los Herodes. Estos Herodes eran sanguinarios, eran malos y actuaban con el poder del mal que les tenían. Estaban actuando, ponían en marcha el poder del mal que tenían en ellos. Y y prendieron a Jacobo y mataron a Jacobo y ahora prendieron a Pedro. Y Pedro lo iban a matar después de la Pascua, como con Jesús, exactamente igual como con Jesús. Sin embargo, en este pasaje vemos que hay muchas lecciones que podemos aprender. Hay lecciones que tenemos que incorporar a nuestra vida. La primera, mi fidelidad al Señor, mi compromiso con el Señor, tu compromiso con Dios, tu compromiso con el Señor Jesucristo que te conoce, que sabe quién eres, que conoce tus necesidades. Vivimos en un tiempo muy complicado, hermanos, pero ¿sabéis? Todos estamos pasando situaciones adversas. Y los cristianos pasamos por situaciones adversas. Hay gente que dice, bueno, yo me convierto, yo me hago cristiano y todo me va a ir bien. Ese es un evangelio de mentira, ese es falsificado, no es verdad. No es verdad, hermano. No todo. Y a veces yo he escuchado a amigos míos predicadores incluso decir, si te conviertes todo te va a ir bien. No. Si te conviertes vas a tener al Señor contigo. Si te conviertes vas a tener al Espíritu Santo contigo. Si te conviertes vas a tener el poder del Señor contigo para luchar con las adversidades que te van a venir a la vida. Porque te van a venir. O te han venido. Y si no las has tenido, espéralas. Espéralas. Pero yo creo y estoy mirando vuestras caras y la mayoría de vosotros habéis pasado por situaciones complicadas. Habéis pasado por situaciones difíciles. Pasamos por momentos de dificultad, de enfrentamiento, de tantas formas, de tantas maneras, que no hace falta ni especificarlo, porque tú sabes lo que tú estás pasando, el túnel, la circunstancia, la situación, el conflicto que estás pasando. Pues bien, hermano y hermana, este mensaje es para ti. Ora. Ora. La oración es el elemento fundamental para que nosotros tengamos comunión con el Señor y encontremos la respuesta de Dios para nuestra vida. Encontremos en las situaciones adversas. Hay un libro que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a los cristianos que somos buenos? ¿Por qué? Porque suceden cosas malas a cristianos buenos, más o menos buenos. Pero nos pasan cosas malas. Nos suceden. Hay personas que parece que todo les va a ellos. Todo. Pasan una prueba, viene otra prueba y otra prueba y otra prueba y una detrás de otra y va aumentando el volumen de las pruebas. Parece que todo va a ellos. Y algunos me dicen, pastor, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho que todo me viene a mí? Que estas pruebas están ahí. No es que hayas hecho nada. Esto es un concepto equivocado. Dios no te está castigando. Destierra esto. Dios no te castiga. Dios es amor. Antonio lo decía el día de la cena de Mi Esperanza. Tenemos un concepto de Dios de que la haces y la pagas. Y Él está ahí, detrás de ti. Porque esto se enseñó de pequeñitos. Yo recuerdo cuando yo hacía algo mal, mi madre me decía, el Señor te castigará. Yo, oh, Dios mío. ¿Cómo vendrá el castigo? Yo me imaginaba un rayo que me iba a partir por la mitad. Es que la imaginación es libre, ¿eh? Tú puedes imaginarte lo que tú quieras. Y cada niño y cada persona se imagina cuando tienes ese concepto de Dios. Y ese concepto de Dios cuesta de quitar. Cuesta. Porque está arraigado un Dios justiciero, No, Dios es justo, ¿eh? Eso sí. Dios es justo, pero no tiene nada que ver con la maldad. Él permite las cosas, Él las permite. Y las permite por algo, como permitió todo esto que estaba pasándole a Pedro. Claro que lo permitió a esto. Y Dios permite que pasemos por estos valles de sombra y de muerte y por estas situaciones para que nos depuremos, para que crezcamos, para que maduremos, para que aprendamos la lección. Porque si no aprendemos la lección, de nada nos sirve la prueba. La prueba está para que saquemos la dificultad y entendamos realmente que el amor de Dios es maravilloso y que está a nuestro lado y nos dará fuerza. Recuerdo una vez, un amigo de Chimo, nuestro hijo, murió de accidente de bicicleta, Samuel.
Él iba con la bicicleta por las planas y vino una persona embriagada con el coche detrás y se lo tragó y lo mató. Fuimos en Carita y yo al entierro y vimos a la familia desolada. Yo creo que tendría entonces 13 o 14 años Samuel cuando pasó eso y estábamos desolados. Y después del entierro llegamos a casa y yo estaba llorando. Le decía a Encarnita, pero ¿cómo es posible, pobrecito, ver el dolor de los padres y ver toda la situación? Y aquello había cautivado mi corazón y mi mente. Y Dios mío, y le dije a Encarnita, si esto nos sucediera a nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Y recuerdo siempre las palabras que Encarnita me dijo, Jorge, espero que no sea así, pero si así fuera, el Señor nos daría fuerzas para superarlo. Y aquellas palabras de mi mujer en ese momento se me quedaron grabadas. El Señor nos dará fuerzas para superarlo. El Señor nos da fuerza para en tu prueba, en tu dificultad. Y tú has pasado por pruebas. Y tú has pasado por pruebas de muerte de hijos o de hijas, porque veo caras aquí que las habéis pasado, que lo conozco, que lo sé. Y el Señor te ayudó a superar eso, te ayudó a superar esa dificultad y esa prueba. El Señor está ahí con nosotros, pero el Señor está con nosotros porque nosotros también tenemos comunión con Él. Y aquí esta iglesia hacía algo, esta iglesia oraba, dice el versículo 5, una iglesia que estaba orando para que sucediera algo. Para que pasara algo, una iglesia que estaba ahí intercediendo por Pedro para que fuera soltado de la cárcel y para que sea liberado de las garras de Herodes. Y es bueno que oremos por cada situación, claro que sí, es muy bueno. Pero hay situaciones muy complicadas. Hay situaciones como la de Pedro. Mirad una cosa, hermanos, lo de Pedro humanamente era imposible. Había 16 personas, 16 soldados custodiándole. Pero además de los 16, 2 de ellos estaban atados con él. A ver, y uno en la puerta. Más otros fuera. A ver, ¿cómo iba a salir? Eso no tenía ninguna solución. No tenía respuesta. Eso era un imposible. Un imposible. ¿Hay imposibles delante de ti? ¿Hay imposibles? Claro que hay imposibles. Hay cosas que dices, es imposible. Eso no puede cambiar. ¿No lo has dicho alguna vez? Eso no puede cambiar. Esa persona no va a cambiar. ¿Lo has dicho alguna vez? Yo sí. ¿Y sabes qué pasa cuando decimos esto? Estamos maldiciendo. ¿Y sabes qué pasa cuando decimos esto? Estamos cerrando la puerta de bendición. Porque hay bendición para la vida de las personas, para el más depravado, para el más tirado, para el más cafre del mundo. Hay respuesta positiva de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, ese no va a cambiar. Porque a lo mejor quien no va a cambiar eres tú. A lo mejor eres tú que estás exigiendo al que otro cambie, pero tú no cambias. Tú utilizas los mismos métodos, las mismas filosofías, las mismas formas de vivir. Y por lo tanto, por eso no cambia el otro, porque tú tampoco estás cambiando. ¿Te das cuenta? Que exigimos a los otros lo que somos incapaces de hacer nosotros. La iglesia estaba orando ante un imposible. Tú tienes imposibles y la respuesta ante los imposibles es orar a Dios, es interceder, es conocer la voluntad de Dios, es presentarnos delante del Señor en oración y en comunicación. Y como hemos dicho muchas veces, es glorificar el nombre de Dios, es darle gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración no es el supermercado de Mercadona o Consum. Y algunos se lo toman como si fuera así, Mercadona o Consum. Cojo, pido. Y ya está. No. Eso es una parte de la oración, la petición. Pero hay otras partes que son la adoración al Señor, donde tú conoces al Señor, donde tú hablas con el Señor, donde el Señor te responde. Donde hay un feedback, una respuesta de parte de Dios, una comunicación contigo. Y esta es oración. Por esto tenemos que continuar diciendo, hermanas y hermanos, Señor, enséñame a orar. Porque no lo sabemos. Mira, el día que creas que ya sabes orar, cierra la puerta. Ya viene el estancamiento. El día que pienses que tú ya sabes todas las cosas espirituales y tienes toda la revelación completa de Dios, entonces cierra la puerta porque ya viene el estancamiento y no vas a crecer.
Cuando estamos con anhelo de conocer a Dios en la oración, cuando estamos con ganas, estamos creciendo, estamos buscando como hacía esta iglesia que necesitaba el poder de Dios, esta iglesia que necesitaba acercarse a Dios sabiendo que Dios existía. Y dice que oraba a Dios. ¿A quién oras tú? Sí, yo oro al Señor. No, ¿a quién oras tú? Realmente, ¿con quién te comunicas tú? Y a veces no tenemos la suficiente concentración, no tenemos la suficiente disciplina espiritual, porque si os dais cuenta, es una disciplina espiritual cuando estamos cerrando los ojos y en comunión con el Señor. No importa, tú puedes tener los ojos abiertos perfectamente y puedes tener comunión con el Señor, pero te vas a distraer más. Por eso es importante cerrar los ojos. El domingo pasado no tuvimos predicación, ¿os acordáis? Y después del culto algunos hermanos me dijeron, me había asustado, pastor, que vamos a hacer 1:30 orando. 1:30, es que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos hiperactividad en la vida. Y nos cuesta la concentración, delante de Dios. Esta iglesia en primer lugar oraba, y oraba para que algo sucediera, y nuestra oración tiene que ser para que algo suceda, esperar que suceda algo. El primer punto de este mensaje, orar para que suceda algo. Ora con ganas para que suceda algo, para que suceda lo que estás pidiendo. Porque estás pidiendo en el Espíritu y tal vez te equivocas, pero el Señor va a transformar esa oración porque ve tu corazón, el Señor ve tus intenciones y el Señor intercederá, dice la palabra de Dios, Él intercederá por ti cuando estás orando. Porque cuando oramos hay que derribar fortalezas. Hay que derribar un espíritu de altivez que va contra Dios. Hay que derribar un espíritu de duda. Bueno, no hace falta que ore. ¿Sabéis? En Gata de Gorgos, un pueblo que está detrás del Mongó, había un hombre que estaba orando, Señor, yo te pido que el Mongó salga de ahí porque quiero ver el mar. Y te pido que el Mongó salga de ahí porque quiero ver el mar. Y te pido que el Señor, y estuvo ahí orando. Y cuando abrió los ojos estaba el Mongó ahí imponente, dijo, yo ya lo sabía que tú iba a contestar. A veces hacemos ese tipo de oraciones estúpidas. Y a veces hacemos oraciones que no esperamos respuesta. Lo decimos por si acaso cuela. Por si acaso Dios la recoge en ese momento. Pero hermanos, realmente nuestra oración debe estar enfocada, esperando en algo, como esta iglesia estaba enfocada, que liberaran a Pedro, que le liberaran, que le sacaran de la cárcel, que ese problema que estaba pasando de persecución la iglesia, el Señor tenía que responder, y tenía que responder de una forma maravillosa. Y el segundo tema es que ellos oraron a Dios. Y he preguntado antes, ¿a quién oras? Hay gente que ora a imágenes, hay gente que ora a estampitas, hay gente que ora la meditación trascendental, entra en el nirvana, gente que quiere orar para sentirse mejor. Pues ¿sabes una cosa? A veces la oración es para no sentirte mejor. La oración no es para yo sentirme mejor y para descargarme de mi conciencia delante de Dios. No, eso no tiene ningún sentido. La oración es realmente la comunión con Dios y me hará sentir como debo de sentirme mal, pecador. Me hará sentirme apartado de Él. Me hará sentirme como el profeta Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos! ¡Ay de mí, Señor! Y era el profeta Isaías, maravilloso profeta. Pero delante de la presencia de Dios le tuvo que decir esta expresión, ¡ay de mí! ¿Cuántas veces dices al Señor, Señor, ay de mí? Ten misericordia de mí.
al Señor Jesús, presentándote delante de Dios, es importante, porque esa oración comprometida con Dios, con el Señor, con el Creador, con el Hacedor, con el Alfa y Omega, con el castillo, con la fortaleza, con el camino, la verdad y la vida, ese Señor es el que escucha a Dios, reenfoca tu oración hacia Dios. Y dice en tercer lugar que esta iglesia oró sin cesar. Lo dice el versículo. Sin cesar hizo oración a Dios. En realidad la palabra original del griego no es sin cesar. En realidad la palabra es intensamente. Intensamente. Y algunos aquí confundimos, dicen, bueno, significa que tenemos que gritar más. O significa que tenemos que poner más emociones. No, no. Intensamente es continuamente, constantemente, tiempo, dedicación y una forma de pensar. Una forma de vida, una disciplina espiritual, intensamente, orar sin cesar, comunión con el Señor intensamente, porque si no oramos intensamente, si no vivimos en un espíritu de oración constante en nuestra vida, la oración se convertirá como una sala de emergencias. Será una sala de emergencias. Cuando estoy mal, voy a urgencias. Cuando estoy bien, no voy. Me automedico en casa. Cuando estoy muy mal, voy a la sala de emergencias. Y a veces se convierte para algunos así, bueno, cuando estoy apurado. Recordar que la oración no es el último recurso. Es la prioridad en nuestra vida, es la forma de ser, es la forma de vivir. Por lo tanto, en esta mañana nosotros, en este énfasis que estamos terminando ya de hacer el énfasis, pero no de orar, deseamos que esto sea una realidad en la vida de la iglesia y en la vida personal de todos nosotros. Recuerdo que, y esto lo he explicado, una vez marchaba a América y tenía todo el viaje programado para ir a Estados Unidos. Eran 10 días que estaba en Estados Unidos y en esos 10 días tenía 15 reuniones. Las reuniones eran una por la mañana en Madrid y la otra en Denia, así de separadas, de lejos. Y yo había organizado todo esto y todo había cuajado perfectamente, todo. Pero así todo yo me sentía mal, me sentía insatisfecho y no me sentía bien, no tenía ganas de hacer este viaje. Y realmente me escribieron diciendo, Jorge, todo está preparado, te esperamos. Pero yo continuaba sintiéndome mal. Además, el enemigo me atacaba y me decía, mira, Jorge, de este viaje vas a morir de accidente en América. Imaginaros si tenéis ese sentimiento. Y yo tenía ese sentimiento. Yo oraba al Señor, pero no se me marchaba ese sentimiento. Un día estaba en mi paseo diario en la Marineta Casiada frente al mar. Y entonces me puse a orar allí. Señor, quítame ese sentimiento. Cuando yo camino, pues realmente lo aprovecho esa hora exactamente para tener comunión con el Señor. Por eso, si me veis caminando, no me hagáis mucho caso, porque no saludo, hago así a Dios, porque estoy orando. Estoy orando. Y en ese me puse delante del mar, no había nadie, me puse a hablar fuerte delante del mar. Señor, te pido que ahora aquí me des una respuesta y me des tu palabra y me des tu presencia para que yo sepa que este viaje está en tus manos y es un viaje tuyo, no es un viaje mío. Tenía el billete comprado, tenía todo el itinerario, tenía todas las cosas organizadas, pero yo no me sentía bien. Y cuando empecé a orar al Señor y terminé de orar, sonó el móvil. Yo nunca lo tengo encendido, casi nunca, pero ese día estaba encendido y sonó el volumen. Y vi un número largo, un número de América. Y dije, madre mía, me va a costar un potosí la conferencia, pero bueno, voy a contestarle. Entonces contesté, ¿quién es? Y era, soy Bill de Tolar, Texas, que te está llamando. Bill es un hombre de oración. Bill viene a acompañarnos, viene muchas veces aquí a Denia, él con su esposa y su familia, y él ora, es un hombre de oración. Cuando está aquí en el campamento, se viene a mi oficina, Jorge, voy a orar por ti. Me bendice muchísimo. Y dijo, estoy orando al Señor ahora. Y el Señor me ha dicho que no tengas miedo. El Señor me ha dicho que este viaje va a ser una bendición. El Señor me ha dicho que te prepares espiritualmente. Hermanos, ¿podemos decir eso casualidad? Y yo digo que no.
Eso es la palabra de Dios que se cumple, las promesas de Dios que cumple, el Señor las cumple. Y yo estaba saltando de alegría. ¿Sabéis lo que le contesté? Mira, Bill, tú eres Dios. Y me dijo, hombre, no tanto, sé que me quieres, pero no, tú eres la respuesta de Dios para mi vida. Ahora, en este momento, porque era claro, bien, no siempre es así, porque no siempre me ocurre a mí así, de esta manera, pero hay momentos claves en la vida que el Señor contesta de esa manera, y tú y yo tenemos experiencias. ¿Y cuándo tenemos experiencias de este tipo? Cuando oramos, cuando estamos acostumbrados a presentar delante del Señor, y no es una excursión. Porque algunos la oración es una excursión que hacen y nada más. Y por último, en esta mañana quiero deciros que el milagro te está esperando fuera. Pedro salió de la cárcel, ellos estaban orando, milagrosamente salió de la cárcel de una forma sobrenatural, por encima de lo que ellos esperaban, sobrenatural. Y entonces Pedro salió de la cárcel. ¿Y qué pasó cuando llamó allí en la entrada? Llamó y fue Rode, a una niña que se llamaba Rode, que significa rosa. Y entonces fue Rode a abrir y Pedro dijo, bueno, soy yo, abre la cancela, que quiero entrar. Y aquella le dio tanta alegría que lo dejó fuera. Eso dice la palabra y se metió dentro. Está Pedro ahí, está loca. ¿Qué estás diciendo? Y cuando estaba estudiando este pasaje decía, pero qué poca fe tenían, ¿no? Porque estaban orando por algo que no esperaban que pasara por lo menos tan pronto. Lo esperaban más tarde, lo esperaban a lo mejor dentro de una semana, pero no ahora, no tan rápidamente. Y Dios es así, Dios nos sorprende. Dios te sorprende y me quiere sorprender, nos sorprende con nuestras oraciones. Por eso en esta mañana esta lección es tan importante. Déjate sorprender por el Señor. Déjate, ese problema que estás viviendo, ese problema de carácter, ese problema relacional, ese problema matrimonial, ese problema económico, ese problema circunstancial que estás viviendo, que le estás presentando delante del Señor, y no como sala de emergencia, sino como algo que tú estás sintiendo que tienes que presentar constantemente. Déjalo en las manos de Dios. Espera respuesta y no vivas el síndrome de Rode. No lo vivas. Eso es un síndrome, es una enfermedad. Tan rápido. Es imposible que sea tan rápido. El Señor va a romper los grilletes. El Señor va a tirar esa guardia. El Señor va a hacer que la guardia no vea a Pedro salir. El Señor va a abrir la puerta de salida de hierro, una puerta de hierro que era imposible poder traspasar. El Señor lo va a hacer. El Señor va a tirar todo eso que tú estás viviendo. Ora al Señor. Ponlo delante del Señor a solas. Y no limites el poder de Dios, porque a veces lo limitamos. Conocemos tanto a la persona, conocemos las circunstancias, conocemos las situaciones. El problema es tan grande, tan grave, tan profundo, tan insoluble, que creemos que no tiene respuesta. Pero tiene respuesta. Tiene respuesta. Por lo tanto, en esta mañana te digo que el milagro te está esperando fuera. La evidencia del milagro está fuera. Por lo tanto, abre la puerta de la fe, abre la puerta de la comunión con el Señor para que pueda entrar el milagro y pueda ser partícipe de ese milagro. Tu esposo que no es creyente, tu esposa que no es creyente, tus hijos que no son creyentes, tus amigos que no son creyentes. Esos son milagros que el Señor tiene que hacer. Enfermedades que hay a nuestro alrededor, situaciones complicadas en la vida que vivimos, pero nada es difícil para Dios. Nada. No hay imposible para Dios. Para mí sí. Tu marido no es un imposible. Tu esposa no es un imposible. Tus hijos no son un imposible. No, no son imposibles. Ponlo en las manos del Señor, con fe, con sabiduría, con constancia, con fidelidad. Ponlo en las manos del Señor. Porque no todo lo que brilla es oro. Pero si yo oro, todo brilla. Señor, gracias. Gracias por el precioso mensaje que la Biblia nos trae.
por la vida de esa iglesia pequeña, insignificante, pero llena de oración, Señor. Señor, que no caigamos en el síndrome de Herode, que no limitemos tu poder, tu presencia, que nuestras vidas, Señor, se consagren a ti. Que cada uno de nosotros se consagre a ti. Y en esta mañana te pido, Señor, que las personas que vienen con cargas, con dificultades, con malos entendidos, con pecados, con frustraciones, puedan pasar a orar, Señor. Pasen a orar y recibir una palabra de consuelo directa de parte tuya. Señor, bendícenos. Bendícenos para que seamos bendición. Señor, te entregamos nuestras cargas, nuestras incomprensiones y todos aquellos imposibles que hay delante de nosotros. Tómalo en tus manos. Tú eres poderoso, Dios. En tu nombre, amén. Estamos sentados un momento. Si quieres pasar a orar, nuestros hermanos te